Saludos y muy buenas noches. Bienvenidos a El Vértice una semana más. En estas semanas, por cierto, esta semana así como de impasse, ¿verdad? Ya lo decía también la semana pasada y ya pasó la Feria Chica y comenzamos este viernes ya la Feria de Lorca, la Feria de septiembre. Pues imagino que con muchísimas ganas, como suele ocurrir cada septiembre, ¿verdad? Aquello de que llega la feria y de que uno pues organiza ya con los compañeros de trabajo, con los amigos, etcétera, etcétera, un poco el calendario de cuándo va a ser esa comida, esa cena, en fin, salir con los amigos, salir con la familia y ver los conciertos a los que se puede ir, también sacar las cuentas, a ver si hay posibilidad de entradas para este o para este otro, o si no, pues conformarnos con los gratuitos, con esos conciertos gratuitos que también van a tener lugar en el Huerto de la Rueda. En fin, tendremos ocasión de hablar de la feria, entre otras cosas, también de la política, por supuesto, porque volvemos a tener elecciones nuevamente en noviembre. Hablaremos en la segunda parte del programa de todo ello con nuestros invitados, con quienes van a ofrecernos la opinión, que en este caso son José María García Bahillo, Ana Blaya y también David Torres, quienes me acompañarán en la segunda parte del programa, porque en esta primera parte prácticamente vamos a hablar y fundamentalmente de la gota fría, de las consecuencias que ha tenido la gota fría, fundamentalmente para nuestra agricultura y nuestra ganadería. Para ello contamos con el presidente de COAG a nivel regional, el lorquino, Miguel Padilla. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Oye, ¿cuándo te enteras tú de la alerta roja? Bueno, yo creo que en los últimos días la verdad es que hemos estado siguiendo bastante de cerca las previsiones meteorológicas y ya la semana pasada, no recuerdo si fue martes, miércoles, ya se avanzaba de que efectivamente se iba a, digamos, a publicar lo de la alerta roja. Sí. Como se sabe, es la primera vez que se hace en la región de Murcia, pero sinceramente lo hemos seguido con bastante intensidad, de otras cosas porque era algo que no, en fin, que no ocurría en la región y ciertamente nos preocupaba, nos tenían bastante preocupados. Pero en tu caso, ¿tú te enteras porque algún organismo oficial te lo comunica o te enteras como nos hemos enterado todos por los medios de comunicación? La verdad es que nos mandan, en este caso de la delegación, que supongo que lo mandará la consejería, y la consejería nos manda efectivamente un parte meteorológico de esa situación. Ajá. A lo largo de toda la semana nos ha mandado 3 o 4, que yo creo que seguramente han sido los puntos más intensos o que podrían ser los más intensos. Nos manda un parte de la EMET, de la región de Murcia, digamos, con las características de la alerta. Claro, ver una alerta roja no es algo que te tranquilice precisamente, sino que te pone ciertamente nervioso. Oye, y a partir de ese momento, Miguel, ¿vosotros ponéis en marcha algún tipo de protocolo, vosotros con vuestros socios y demás, ponéis algún tipo de protocolo en marcha de avisos, de medidas a tomar, no sé? Bueno, lo que se hace normalmente se pasa, digamos, a los socios por la red. Hoy, como se sabe, con las redes sociales pues hay una facilidad interesante en el sentido de tener la información... La inmediatez y la rapidez. Inmediata, claro. Exactamente. Y bueno, tener el conocimiento. Como algunos medios me preguntaban, oye, ¿qué van a hacer ustedes en previsión de todo esto? Bueno, poco se puede hacer. El campo no se le pueden poner puertas. Claro. Es verdad que, bueno, algunas medidas, a lo mejor en algunas explotaciones ganaderas, pero en general lo que hay, y en ese momento, bueno, pues intentar pensar que no va a ser muy desastroso. Que no te va a tocar, porque claro, esto al final es una lotería, porque aunque estaba toda la región en alerta roja, evidentemente no ha sido exactamente igual en toda la región. No, es decir, es verdad que, por ejemplo, en el noroeste pues prácticamente no se ha percibido nada de... De hecho, se comentaba que ha sido una lluvia bastante beneficiosa. Sí, para algunas zonas donde no ha llovido, digamos, de forma torrencial, de la forma violenta, claro que ha sido. Hay que tener en cuenta de que estábamos en una situación ya de sequía. Es decir, lo que es el secano, nos encontrábamos ya en una situación de sequía. Lo que sucede, claro, es que pasamos de la sequía a la inundación. Es decir, aquí, a veces cuando se explican los fenómenos meteorológicos en Murcia fuera, cuesta trabajo de entenderlo. Es decir, nosotros hemos sido capaces de dar en algunas ocasiones parte de siniestros de sequía, de inundación, de pedrisco, en fin, todo lo que pueda haber de inclemencia meteorológica, y allí, bueno, pues tenían que gestionarlo con bastante dificultad porque no se lo creían. Claro. Sí, eso es así. Medidas, por tanto, imposible de tomar. Y aunque no haya afectado por igual a todo el territorio de la región de Murcia, evidentemente ha hecho bastante daño en general.
Sí, en general ha hecho muchísimo daño y aunque es verdad, y en fin, la función que yo tengo como representación de la agricultura y la ganadería es de defender sin duda alguna el sector, pero es verdad que en esta ocasión ha hecho mucho más daño en lo que es la parte urbana, es decir, los pueblos, ya no solamente los alcázares, que ha sido, vamos, sin duda alguna... Sí, la zona cero. La zona cero, ¿no? La verdad es que es un desastre total. Muchísimos pueblos aledaños del Mar Menor y muchísimos pueblos de pedanías de Murcia y de Molina y de otros sitios, y desde luego lo que es inmobiliario urbano, hay una pérdida impresionante, lógicamente en la agricultura también. Claro, pero vamos por partes, porque la agricultura ha hecho daño, también esa granizada que cayó ahí de madrugada, que quizás no se esperaba, es decir, nadie había hablado de granizo en ningún momento. Curiosamente no se esperaba, es decir, porque ya en Lorca, que es verdad que había hecho puntualmente en alguna pedanía, había hecho daño, pero no eran, digamos, muy cuantiosos, es decir, porque la superficie que afectaba no era muy grande, ¿no? Y curiosamente, cuando ya las previsiones, incluso la EMET, no daba tormenta la noche, que fue la noche del viernes, sí. Pues digamos vuelve y fue, yo le puedo decir que en Lorca esa tormenta posiblemente haya hecho muchísimo más daño de todo lo que había anteriormente, porque cogió una franja, es verdad que no es muy amplia, afortunadamente, pero la que cogió, pues lo hizo todo, lo destrozó todo, absolutamente. Es verdad que parte de esa franja que destrozó con granizos luego se inundó, porque cayeron sobre 40 o 50 litros, que aumentó, digamos, la desembocadura de la Rambla, el gran problema que hemos tenido, con más agua, ¿no? Pero es verdad, es decir, si no hubiese ocurrido la tormenta del viernes por la noche, pues aquí en Lorca prácticamente, es verdad que había afectado a una parte de Campillo, pero no se podría decir que fuese muy importante, ¿no? Pero esa noche sí que no, en fin, trajo consecuencias graves. Claro. ¿Qué cultivos han sido los más dañados? Bueno, estamos en plena campaña de invierno. La diferencia, por ejemplo, con el campo de Cartagena es que allí se retrasa un poco más la campaña y había más tierras que no estaban todavía cultivadas, ¿no? Aquí la campaña la llevamos más adelantada, de hecho ya llevamos un mes o mes y medio con los cultivos, una parte importante de los cultivos ya puestos, y los normales que tenemos en la campaña, es decir, lo que son, bueno, pues la lechuga, el brócoli, alcachofa, también ha afectado algunos cítricos de forma importante, sobre todo el granizo, porque hay dos factores, es decir, lo que es el granizo y lo que es inundación, que se ha secado, en fin, se va a deteriorar una parte de la producción, sobre todo en las pedanías donde ha afectado. Claro, porque esos cultivos que se ven inundados se pierden. Sí, generalmente se pierden por asfixia radicular, es decir, no pueden soportar tantos días lo que es el agua encima de esas producciones, claro. Y lógicamente bueno, acaban pudriéndose, ¿no? Acaban deteriorándose. Todavía, por eso yo siempre cuando dicen, oiga, ¿qué daño se ha hecho, ¿no? El primer día o el segundo día, jamás digo absolutamente ninguna evaluación, de otras cosas porque es imposible. Primero, porque había muchos sitios donde todavía no se había podido entrar. Segundo, porque no saben digamos, los 3 o 4 días siguientes la reacción que van a tener las plantaciones, sean árboles o sean hortalizas, y bueno, de una primera valoración a los 4 o 5 días puede cambiar totalmente, para bien o para mal. Claro, claro. Bueno, eso en cuanto a la agricultura, porque la ganadería también sufre estas cosas en el momento en que cualquier explotación ganadera esté en una zona inundable. Claro, no ha sido el episodio, sin duda alguna, del 2012, donde tuvimos, como se sabe, bueno, pues una serie de muertes importantes en el sector ganadero, sobre todo en la zona de Campillo, Torrecilla, Campillo, que es la zona más afectada antes y ahora, y si este mismo episodio pasara dentro de una semana, volvería a ser lo mismo, es decir, porque las medidas no se han adoptado. No ha habido, en principio, salvo casos puntuales, los daños a nivel de ganadería con respecto al 2012, afortunadamente no han sido cuantiosos, porque en el 2012 tenemos que recordar que hubo explotaciones que arrasaron, es decir, que se quedaron sin nada, ¿no? Y en esta, afortunadamente, es decir, ha estado el agua bordeando todas las explotaciones, esas explotaciones ganaderas nuevamente, pero salvo casos puntuales no se puede hablar de, en fin, de cifras significativas. Bueno, pues afortunadamente nos ha pasado de refilón, ¿eh? Ya en el 2012 nos la tragamos enterita. Sí. De hecho, a nivel regional, aunque hemos tenido daños, sin duda alguna, y hay que reclamarlo, y a quien le ha afectado ha tenido un daño importante, muy importante, pero bueno, no ha sido lo del 2012, incluso el episodio a nivel regional
pues ha habido zonas donde incluso a nivel de agricultura la ha castigado muchísimo más. Nosotros tenemos una zona que, como sabe, es la que hemos dicho antes, es decir, la parte de Campillo sobre todo, pero el resto afortunadamente no ha sufrido daños significativos. Es decir, sí ha habido casos puntuales, pero no muy generalizados. Claro. Comentabas, Miguel, el tema de las medidas. No se han tomado las medidas. ¿Qué medidas habría que tomar? Sí, a mí, es decir, a veces te desespera un poco, ¿no? Es decir, porque se puede preguntar, ¿ha llovido lo suficiente para hacer los daños que ha hecho? Pues no. Es decir, vamos a ver, si te cae una lluvia de 500, 600 litros por metro cuadrado, es difícil de gestionar. Es decir, estamos hablando de una barbaridad, ¿no? Claro. Que han caído dentro de la región, estas cantidades han caído en algunos puntos, ¿no? Pero cuando, en fin, la cantidad de lluvia, aunque es importante, es decir, 150, 200 litros, 100 litros, en fin, son cantidades muy importantes. Y si caen en un periodo de tiempo brevísimo, bueno, el destrozo puede ser mayúsculo, ¿no? Pero cuando son 3 o 4 días, es decir, que es verdad que son cantidades importantes, luego te das cuenta de que los daños no son propiamente de la lluvia que ha caído, sino de la acumulación de la lluvia que al final ha terminado en una riada, ¿no? Y la verdad es que llevamos desde el 2012 con una serie de medidas que se adoptaron en su momento, estamos en el 2020 prácticamente y bueno, tenemos algún anteproyecto, ¿no? Después hay que pasar los proyectos, después... Y esto es lo que parece ciertamente incomprensible, porque claro, no le quepa la menor duda de que la pluviometría no ha sido tan exagerada como en otros puntos. Si hubiese sido como en otros puntos de la región, hablaríamos ahora mismo de otra cosa. Y si volviera a pasar dentro de un mes o 2 meses, tendríamos la misma situación. Claro, es decir, ante esto hay soluciones, sin duda alguna. Lo que sucede es que no se han adoptado. ¿Pero por qué van tan lentas estas cuestiones? Bueno, la verdad es que a veces esa también es una pregunta que nos hacemos. Es decir, ¿por qué no avanzan un anteproyecto y por qué no se hacen, digamos, no se ejecuta lo que sabemos todos? Claro, que haciendo porque pasan los años y sigue todo exactamente igual. Claro, porque por la lluvia, yo le puedo asegurar que por la lluvia caída, si no hubiese sido por el mal encauzamiento que tenemos en la Rambla, por no tener, digamos, unas balsas de laminación ni unas balsas para embalsar agua, sin duda alguna, sobre todo en algunas Ramblas, yo le digo de que de todos los daños, pues a lo mejor hubiéramos tenido un 10%, el 90% se hubiese subsanado sin duda alguna. Ajá. Claro, si hay previsto hacer 3 embalses en las Ramblas de Béjar, Nogalte, el Murciano, tal, no se ha hecho absolutamente nada. Si el encauzamiento hacia la Rambla Biznaga tampoco se ha hecho, incluso la misma Rambla Biznaga no se ha hecho las obras que se han hecho parcialmente, muy poco, y que ha funcionado, sin duda alguna, ha funcionado. O sea, que lo poco que se ha hecho sí ha sin funcionado, duda, ¿no? Claro. No se han hecho, pues es evidente que si no se hacen, no se toman las medidas, que además se saben las que son, no se ejecutan, pues vuelve a pasar siempre. Y esto es lo triste, es decir, porque, ya le digo, es decir, si tenemos en breve tiempo una pluviometría de 700, 800 litros por metro cuadrado, pues la verdad yo le digo, eso es muy difícil de poder gestionar. Sí. Pero en una situación así, pero aún así con esos 700, 800, hubiésemos tenido daños, pero no la catástrofe que se hubiera producido ahora mismo sin tener ejecutado toda esa obra. O sea, que todo eso que está previsto, lo diremos así, si estuviese hecho y ejecutado, evidentemente, sin duda alguna, solucionaría yo mucho le puedo asegurar que solucionaría un 80% de los problemas que estamos teniendo, porque son obras, primero, un mal encozamiento, pues te provoca una inundación, es decir, si el agua tiene que tener, digamos, una corriente, y si tiene ahora mismo la contraria, pues es evidente de que colapsa absolutamente todo. Ajá. Ahora mismo, es decir, el giro de las Ramblas, las desembocaduras de las Ramblas que van a Campillo, principalmente a Campillo, aunque a otras zonas también, el encozamiento es absolutamente para esto, es decir, produce esto, pero eso lo sabemos, y sabemos que si vuelve a ocurrir, lo va a hacer igual. El tema ¿cuál es? Que no se ejecutan las obras que sabemos que hay que hacer. Si eso se ejecutara, pues evidentemente se solucionaría, pues yo le aseguro que el 80% del problema, sin duda. Claro. Y ahora la pregunta, ¿quién tiene que hacer todo eso? Bueno, ahí intervienen varias administraciones, aunque todas están implicadas, es decir, desde la administración de Confederación, sin duda alguna, el inicio no es que tenga que hacerlo, pero tiene que de alguna forma llevar la voz cantante, aunque no le corresponde la ejecución de ninguna, el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma, el Ministerio, en fin, todas las administraciones están implicadas. Y ciertamente pues se debe de quedar por ahí, digamos, como solemos decir aquí, atascado el expediente en algún sitio,
o no dar la importancia que tiene, pero yo le puedo asegurar que tal y como está ahora mismo el encauzamiento y la situación, si tuviésemos un episodio de lluvia donde la pluviometría fuese exageradamente, tendríamos un grandísimo problema. Y sabiendo lo que hay que hacer, no hacerlo, pues es una responsabilidad humana, eso no es una responsabilidad de la naturaleza. Por lo tanto, no recae toda la responsabilidad en Confederación Hidrográfica del Segura, que es a quien todo el mundo mira cuando ocurren estas cosas. Bueno, una parte importante sí. Una parte importante sí, porque todo lo que es el dominio de la Rambla es de Confederación, ¿no? Pero todas las administraciones, sobre todo todas las administraciones donde los afectados son sus vecinos, y ya no me refiero ni mucho menos al Ayuntamiento, sino a la Comunidad Autónoma, y por supuesto al Ministerio, la Confederación corresponde al Ministerio, deben de tener el máximo interés en que esto se haga, porque cuando ocurre una catástrofe, pues entonces nos lamentamos, ¿no? Y decimos, esto se podía haber hecho, ha pasado esto, afortunadamente no hemos tenido ninguna desgracia humana y afortunadamente esta vez no ha sido, digamos, lo que podía ocurrir si hubiese llovido muchísimo más, ¿no? Claro. Pero para evitar esas situaciones, teniendo digamos, la fórmula, es verdad que eso tiene un costo y es un costo importante, pero la vida humana tiene mucho más, vale mucho más, o sea, tiene mucho más valor. Exacto. Por tanto, vuelvo a lo mismo, es decir, los daños no los produce la lluvia que cae, los daños los producen la acumulación de esa lluvia que va a una desembocadura que tiene un trazado, desde luego, deficiente totalmente. Y se puede solucionar, y es evidente que eso supondría dos cosas. Primero, que se podía aprovechar esa agua que al final se pierde. Sí, porque también eso es sin duda, una pena grande, claro, ver cómo todo ese agua vuelve al mar. Sí, se pierde. Y segundo, que es más importante, evitaría un riesgo para las personas importantísimo, para las personas y ya lo que son las producciones, tanto de agricultura como de ganadería. Por tanto, sabiendo todo eso y sabiendo que es un riesgo cierto, y más, estos episodios no van a ser muy lejanos, hay que tener en cuenta de que los episodios, el mar Mediterráneo, estamos pegados al mar Mediterráneo, el agua del mar Mediterráneo cada vez está más caliente, que produce precisamente estos efectos, que ahora se llama Dana, y estos episodios los vamos a tener con cierta frecuencia, es decir, no va a ser a lo largo del tiempo de 30 o 40 años, con lo cual el riesgo siempre lo tenemos. Claro. Y no parece razonable, siempre cuando te anuncien, sin duda alguna nos anuncien que vamos a tener una gota, es decir, una alerta roja, nos va a preocupar muchísimo, pero ante esta situación nos va a preocupar muchísimo más. Claro, o sea, esa es la cuestión. Pero, en fin, el tema está en que todo eso habría que ponerlo en marcha cuanto antes y que estuviese ya todo acabado. Yo creo, y me gustaría, que a partir de ahora, es decir, ya son 2 episodios con un periodo de tiempo relativamente corto, se va a poner en funcionamiento, por lo menos darle el empuje definitivo para que eso se produzca, es decir, para que se ejecute. Y desde luego mi organización no solamente no es que no va a estar, sino que va a ejercer de presión máxima para que eso se produzca. Es decir, porque es incomprensible que se vuelvan a perder producciones, que se vuelvan a perder infraestructuras, porque fíjese que dentro de las producciones que se han perdido aquí, es más importante las infraestructuras que se han deteriorado, que ahora hay que volver otra vez a reconstruirlas y volver otra vez a hacer, en fin, los caminos, los brazales y todo lo demás. Y, por supuesto, no quiero entrar en la parte humana, que eso no tiene precio. Es decir, bueno, pues todo eso yo creo, tengo la esperanza de que esta vez se va a poner en funcionamiento, entre otras cosas porque yo creo que si faltaba algún convencimiento, esta vez se ha visto, con una pluviometría no excesivamente exagerada, eso es la verdad. Si llega a ser exagerada, estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta. En cualquier caso, lo comentábamos al principio, es la primera vez en la historia que se ha declarado la alerta roja. Eso también pues tiene que ser significativo y llamativo, ¿no? Claro, efectivamente, nosotros esa alerta roja en la comarca no la hemos, es decir, no se ha llevado a la práctica, es decir, no ha caído la lluvia que teóricamente cae en una alerta pero la alerta estaba. Pero la alerta estaba, sin duda alguna, y esa alerta, esta vez que nos ha parecido sorprendente, porque es la primera vez, lo vamos a tener sin duda ya veo. Con más frecuencia. Otra de las cuestiones, precisamente, no me consta si ya se ha hecho la petición, pero la intención del presidente de la Comunidad Autónoma, de Fernando López Miras y de todo su ejecutivo, era solicitar la declaración de catástrofe, ¿no? de año catastrófico. ¿Qué supondría si esto se consigue, si esto el Gobierno de la Nación
otorga esa categoría, digamos, a lo que ha ocurrido aquí. Sí. A ver, yo lo primero que he dicho en los últimos días es que yo no voy a engañar a nadie con promesas, pero yo no soy nadie para, digamos, para ejecutar ninguna acción, ¿no? Pero no voy a engañar a nadie con promesas que se hacen, que luego, porque tengo la amarga experiencia del 2012. En el 2012, que sí que hubo muchísimo más daño que ahora, donde se quedaron familias absolutamente sin nada, es decir, en aspectos de ganadería, incluso de agricultura, siempre se ponen las promesas, ¿no? Y al final, estas personas solamente obtuvieron la caridad de alguna bolsa que puso el ayuntamiento, pero nada más, es decir, nada más. Es más, había algunas medidas en el decreto, que ahora no se denomina zona catastrófica, se llama Real Decreto de Medidas, digamos, especiales y tal, ¿no? Bueno, pues había alguna cláusula en el decreto que había en vigor que podía haber ayudado a aquellos afectados y, sin embargo, se quitó. Por tanto, ahora... Es decir, ¿qué supone de que se publique un decreto de medidas especiales, ¿no?, lo que se llamaba antes zona catastrófica? No lo sé si se va a publicar o no se va a publicar, esto tiene que ser el gobierno, en este caso, el que tiene que hacerlo. Es posible que se publique porque hay otras zonas afectadas como Valencia y como Andalucía, como parte de Castilla-La Mancha y tal, pero si se publica, vamos a suponer que sea así, es decir, ¿qué va a percibir las personas que han sido, digamos, afectadas por esta inundación, ¿no? Bueno, pues lo que contemple, es decir, que se publique algo no quiere decir que se tenga derecho a algo, sino que hay que ver el contenido de lo que se ha publicado. Porque en episodios anteriores, no siendo tan graves como fue, por ejemplo, el 2012, y podemos hablar del 2007, se contemplaba en esos decretos de que en el seguro, por ejemplo, aquellas personas que no tuvieran seguro en ese momento y que hubiesen tenido seguro el año anterior, se les compensaba, es decir, haciendo el seguro y compensándole esos daños. Todo eso desapareció en el 2012, desapareció eso y mucho más, con lo cual a veces me da mucha rabia de que se hagan promesas políticas cuando luego, la verdad, el afectado, después de pasar 7 o 8 meses que lo ha perdido todo, le preguntas en qué te han ayudado, te dice en nada. Pues si es en nada, la verdad, a veces pues se pueden ahorrar muchos viajes, ¿no? Muchísimos viajes y muchísimas espectacularidades. ¿Qué va a pasar ahora? Yo creo que se van a adoptar algunas medidas. Desde luego estamos luchando al máximo, ¿no? Y se podrían adoptar, primero, las personas que tienen seguro, eso ya saben que ya habrán dado parte del siniestro, pero hay personas que no. Incluso hay daños que no están contemplados dentro del seguro. Ajá. Y ese decreto lo que debe de venir es a sumar, es decir, las personas que tienen seguro y no tienen esos daños, los daños que hayan sido de infraestructura contemplados dentro del seguro, se les debe de compensar. Ese debe ser, y otras veces ha servido el decreto para eso, ¿no? Es decir, cuando se determinaban zonas... O sea, hasta donde no llega el seguro, llega la administración. Exactamente. Vale. Porque claro, la administración lo que dice, todo lo asegurable no es indemnizable, bien, pero si yo no tengo esa posibilidad, pues tendrá usted que de alguna forma indemnizarme, ¿no? Por un lado, hay una serie de medidas que podrían ponerse en funcionamiento, comenzando desde Bruselas, es decir, y no somos la zona más afectada dentro de la región, pero yo sí tengo que pedir para aquí y para dentro y para toda la región. Hay un fondo donde puede compensar a los estados y los estados a su vez repartir ese dinero en los afectados, ¿no? En definitiva, que aparte del seguro, yo siempre defenderé el seguro, pero a veces también hay que entender de que las líneas de seguro no están adaptadas con la realidad y tienen unos costos impresionantes y que eso es responsabilidad del Estado, sin duda alguna. No puede ser algo atractivo cuando no lo es. Por tanto, vamos a reclamar todo tipo de medidas de lo que esté dentro de la legalidad y que se puedan hacer. Y vamos a ver hasta dónde llega la voluntad política, porque claro, esto de las administraciones, una dice, no, esto que lo haga el gobierno central. El gobierno central dice, no, esto que lo haga la comunidad porque para eso son vecinos de ahí de la comunidad. Y a veces entre uno y otro, el afectado se queda absolutamente sin nada. Y eso, sinceramente, me da mucha rabia. Y es lo que todos los días estamos luchando. Pues efectivamente, claro, es que muchas veces la burocracia es lo que ralentiza absolutamente todo y paraliza en muchos casos. Pero sí, yo quería hacer el matiz de lo del seguro. Imagino que desde COAC sí, recomendáis a vuestros asociados que aseguren todo lo posible, ¿no? Eso siempre, es decir, y vuelvo a repetir, nosotros tenemos una línea de trabajo, tenemos varios compañeros trabajando en prácticamente reuniones semanales con ENISA, con Madrid, porque las líneas no se adaptan, es decir, el aseguramiento
no se adapta muchas veces a la realidad. Segundo, tiene un costo que en los últimos 2 o 3 años ha subido de forma significativa, ¿no? Y a veces hay que tener en cuenta que ahora mismo el sector agrario está en una situación de endeudamiento importante, o sea, estamos pasando dificultades muy importantes, porque los precios son los que eran hace muchísimos años, y sin embargo los costos de producción en los 3 o 4 últimos años han subido un 30%, con lo cual, o sea, entre mano de obra, fitosanitarios, fertilizantes y todo lo demás, tenemos un 30% más. Si dentro de los ingresos seguimos estando lo mismo que hace 10 o 15 años, pues evidentemente hay un endeudamiento que va progresando, ¿no? Ajá. Sin duda alguna, el tema del seguro siempre lo vamos a recomendar, porque una explotación que tiene seguro, en el peor de los casos de que no hubiese decreto, bueno, pues de lo que tenía asegurado, es verdad que aquí hay una franquicia de un 20%, pero bueno, va a recuperar un 80% de esos daños. Pero también es verdad que hay que solucionar la línea precisamente del seguro, es decir, cuando tú haces las cuentas de los costos de tu producción, por ejemplo, le pongo un ejemplo, la alcachofa, pues es evidente que el seguro le supone dentro de esos costos un tanto por ciento elevadísimo. Y a veces dice el agricultor, bueno, si no tengo claro de que vaya a sacar rentabilidad de la producción, me arriesgo y dejo este gasto, ¿no? Luego viene una catástrofe y tenemos un gran problema, ¿no? Sin duda alguna, nosotros vamos siempre a que se asegure, porque es la única forma de que ante una catástrofe, ya no en las situaciones normales de granizo que pueda haber, o de helada, o todo lo demás, ante una catástrofe se esté asegurado. Y es más, sacando un decreto, se puede compensar, como hemos dicho antes, por lo que no esté cubierto, claro, cubrirlo a través de la administración del Estado, claro. En este caso. Y en este caso, además, imagino que los seguros son mucho más ágiles que la propia administración, me refiero. Generalmente así. De hecho, ya se está peritando, es decir, ya se están peritando los daños en los que me consta de que desde ayer comenzaron a peritar, hoy están peritando, y se peritará, bueno, hasta terminar todos los daños, todos los cultivos que estén afectados. Muy bien. Hay otro tema también, sí, que a veces que también se debe de ver, el cese de la actividad durante el periodo claro, que no se tenga... Hasta que no se acondiciona otra vez todo. Eso a nivel claro, de personas autónomas, es decir, que tienen seguro autónomo, pues tienen que verlo también. Es decir, aquí es cuestión de ver todo lo que se puede, digamos, obtener, por llamarlo de alguna manera, ante una situación difícil como esta. Si hay exenciones de algunos pagos, pues bienvenido sea, aunque eso, bueno, es secundario. Ante una situación de infraestructura que se haya perdido muchísimo dinero, pues no supone gran cantidad, pero bueno, es cuestión de sumar y no restar. Exacto, exacto. Bueno, pues ahí está el llamamiento hecho también, ¿no? Por si alguien tiene que tomar nota. Exacto. Y ayudar un poco pues, a todas esas personas afectadas, que se han visto afectadas por esta dana, por esta lluvia que hemos tenido, lluvia con granizo en el caso de nuestra comarca, y que bueno, pues que ahí está, que siempre nos toca sufrirlo. El campo, nuestro campo, en definitiva, siempre está, cuando no es por sequía, es por exceso de agua, y siempre anda con penurias, con ciertas penurias. A veces las penurias de otros nos benefician a nosotros, como es el caso, y cambiamos de tema ya en el último minuto, como es el caso de lo que está ocurriendo en China. La peste porcina en China nos está beneficiando a nuestro porcino, ¿no, Miguel? Bueno, no solamente beneficia a otros, sino que cuando hay una catástrofe en un lugar, preguntan en otro sitio donde la producción puede ser similar para ver si va a haber producción o no va a haber producción, ¿no? Claro. Y yo eso sí que lo quiero aclarar, es decir, a pesar de toda la catástrofe que ha habido, no va a haber desabastecimiento, o sea, es decir, se van a cumplir los programas con más dificultad, pero sin duda alguna no, en fin, la producción con retraso de 15, 20 días, pero va a salir. Es decir, por tanto, es decir, no hay ningún alarmismo en el que, bueno, ha pasado esto, no se puede cultivar. No, es decir, no va a haber, en absoluto va a haber ninguna falta de la producción para servir a los mercados y eso va a estar garantizado. Y por lo que me decía de China, efectivamente, el sector porcino, que en España tiene tanta importancia y en la región de Murcia tanta importancia, tanto como que estamos produciendo un 160% de lo que es el consumo nacional, es decir, un 60% por encima o 65% por encima de lo que se consume. Y efectivamente es así, es decir, el mercado chino, que es el primer productor del mundo, estamos hablando de que ahora mismo están sacrificando millones de cabezas, con lo cual no hablamos de cifras un poco significativas, pues se está haciendo lógicamente que el sector porcino es o sea, a nivel nacional y a nivel regional, que también hay que decir que sanitariamente es de lo más loable a nivel mundial, y eso le ha permitido de tener un mercado
un acceso a los mercados donde quiera, pues indudablemente es una garantía. Es una garantía total. Yo siempre con el miedo que siempre se tiene de que pudiera haber, en fin, de entrar a alguna situación no deseable, y esperemos que no sea así, porque yo creo que en el presente y el futuro de los próximos años, al menos unos cuantos años, puede ser muy interesante, precisamente por eso, porque se están aprovechando mercados que otros, pues desgraciadamente ahora mismo no pueden, y es un poco lo que decía. Es decir, es más, nosotros en Murcia, ya no solamente con el porcino, sino con la mayoría de las producciones, decimos que cuando se obtiene algo de precio en los productos no es precisamente por la bondad de quien nos compra, sino por alguna desgracia climatológica que ha sucedido en otro sitio. Pues esto es así, irremediablemente. Miguel Padilla, presidente de COAG, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche, habernos contado todas estas cosas interesantísimas como siempre, y bueno, pues hasta otra ocasión, que a ver si seguimos hablando de cosas positivas, buenas. Sí, sería más interesante hablar, en vez de desgracia y inundaciones, pues de hablar de mercado interesante. Eso, pero bueno, lo tenemos pendiente. Sin duda. Gracias, Miguel. Hacemos un pequeño alto en el camino, como es habitual, y enseguida entramos en la parte de la opinión. Hasta ahora.